Los videos que vieron hace un momento son ataques de bombas. El primero de una FAB 500 y el segundo de una FAB 3000. Ahora, no muchos lo saben, pero aunque parece impactante y devastador, la FAB 3000, que recientemente fue usada en Ucrania, ese video es de apenas hace unos días, no es por mucho, ni por mucho la bomba más poderosa con la que cuenta Rusia. Tampoco es la FAB 5000, que por cierto no se ha utilizado aún. Estamos hablando de que Rusia tiene todavía la temible FAB 9000. Imagínense el poder de devastación de 9 toneladas de explosivos. Si una FAB 500, para que tengamos esto en contexto, tiene la capacidad de arrasar una cancha de fútbol completa, una FAB 3000 podría destruir el equivalente, digamos, a 6 campos de fútbol uno sobre otro, pero la FAB 9000 podría convertir en escombros inmediatamente casi 20 canchas de fútbol. Directamente, eso sin contar las ondas expansivas que generaría un desastre también superior a esa extensión. Ahora, ¿cómo llegamos a esto de la FAB 9000? ¿En qué momento Rusia la desarrolla? ¿Por qué no la ha usado? Bueno, esta bomba fue desarrollada, de hecho, a mediados del siglo pasado para misiones de combate particularmente muy complicadas. Era el úsese en casos de emergencia de la URSS, de la Unión Soviética. ¿Es este un caso de emergencia? Ucrania debería de considerar, y la OTAN, esta posibilidad en un futuro, porque hablando de la FAB 9000, que tiene estas características y capacidades que en su momento incluso resultaron excesivas para la mayoría de los fines, nunca fue necesario utilizarla. Nunca. Se hizo de hecho en cantidades limitadas y Rusia la sigue teniendo. Ese úsese en caso de emergencia, nunca llegó una emergencia tan grande de ese nivel que requiriera el uso de una FAB 9000. ¿Qué significa ahora esto en el nuevo contexto? Porque las bombas FAB 9000 ahí siguen, guardaditas y funcionando. Vamos a adentrarnos en la historia de esta bomba que se comenzó a desarrollar en 1946. Estamos hablando de las épocas de la Unión Soviética, cuando se adoptó una de las nuevas líneas de bombas aéreas altamente explosivas. En ese momento estábamos hablando de una letalidad masiva. Entre más pudieras destruir de un solo ataque, era considerado como un poderío de superioridad, por supuesto. Fueron desarrolladas a partir de esta experiencia que se tuvo en la Gran Guerra Patria, que fue una línea que incluía varios prototipos de bombas de uso general de distintos calibres. En ese momento hablábamos desde la FAB 100, la FAB 300, hasta la FAB 5000. Ahora estamos viendo cómo en Ucrania se acaba de usar la FAB 3000. Ese era el rango, de la FAB 100 a la 5000. 5000 kilogramos. Las bombas más pesadas, en ese momento la URSS las destinaba a los bombarderos de largo alcance. Las usaba usualmente para destruir grandes objetivos terrestres, incluso barcos. A principios de la década de los 50 se comenzaron a desarrollar nuevos bombarderos de largo alcance que tenían una mayor capacidad de carga útil, como el Tu-16, que miren, me encontré una foto de archivo aquí bien interesante, por cierto. Ahí lo tienen ustedes. Es una prueba de la FAB 9000 hecha con un bombardero de la Unión Soviética que era capaz de transportar estas 9 toneladas de explosivos, y también desarrolló otro prototipo de avión que era el Tu-95, que podía llevar hasta 12 toneladas de explosivos. Imagínense que estamos hablando de una FAB 1200. Pero bueno, lo que se llegó a concretar era la FAB 9000. Estos nuevos bombarderos que la URSS desarrolló, el problema es que requerían una munición pues de acorde a las capacidades. Así nació la idea de que el Ejército del Aire de la URSS desarrollara una bomba de 9000 kilogramos. Fue como nació esta
abominación, porque es una munición que tendría una capacidad de cambiarlo todo en Ucrania, de devastar terriblemente una extensión muy, muy grande, y empezaron a producirlas. El problema fue que la industria soviética sí logró cumplir con esa tarea. Desarrolló la bomba Fab 9000, produjo una cantidad limitada que hasta hoy existen y están en manos de Rusia. La bautizaron así, Fab 9000, en 1954. Y esta bomba fue creada utilizando soluciones tecnológicas que en aquel momento tenían. Pero había muchas diferencias significativas porque era una bomba demasiado grande. 9 toneladas, era un elefante. Tiene un cuerpo de acero con una cabeza reforzada. Déjenme mostrarles cómo están diseñadas. Ahí tienen ustedes un diagrama de las Fab 9000. Así es como se producen. Con una carga de dinamita de aproximadamente 4.3 toneladas. Y el resto del peso, pues, es el diseño que le permite a estos bombarderos. Como en esos momentos hablábamos solamente de este avión, el Tu-16, el Tu-95. También la URSS tenía el 3M y el M4, que posteriormente desarrollaron el Tu-22, que eran los únicos que eran capaces de poder transportar una carga tan pesada. Hicieron muchas pruebas. Esa fotografía, de hecho, es una de las pruebas que la URSS hizo. Y los resultados fueron asombrosos porque se demostró que estas Fab 9000 tenían estas cualidades de combates muy superiores incluso a cualquier otra bomba no nuclear. La onda expansiva que dejó en las pruebas esta Fab 9000 podía destruir al personal enemigo a una distancia, fíjense, de hasta 55 y 57 metros y causar conmociones y lesiones en un radio de 200 a 225 metros de distancia. Aparte de eso, los fragmentos de su carcasa, estas esquirlas que podían esparcirse a cientos de metros, manteniendo un poder destructivo sumamente letal. Por eso se llegó a considerar la bomba del infierno, porque cuando hablamos de esta categoría de bombas no nucleares, porque esta Fab 9000 se utilizó en muchos ejercicios repetidos de la aviación de la URSS a lo largo de mucho tiempo. Después pasó que la Fuerza Aérea de la Unión Soviética, como no participó nunca en grandes conflictos armados hasta que llegó a la guerra de Afganistán, hablamos de la década de los 80s, y solamente en ese conflicto las bases enemigas que estaban pues frecuentemente ubicadas dentro de las cuevas necesitaban tener municiones muy poderosas para destruir esos objetivos, incluso hacia abajo del subsuelo, pues. Y aquí es donde la Fab 9000 se inauguró con esa letalidad, especialmente en estos ataques de cuevas en Afganistán, donde su onda expansiva causaba derrumbes y deslizamientos de tierra y quedaban sepultados todos los combatientes que estaban ahí. En la segunda aparición de esta Fab 9000 fue en el 85 con la Fuerza Aérea iraquí. En ese momento Irak le pidió la ayuda a la URSS para mejorar sus capacidades de combate de los bombarderos Tu-22 que también los había adquirido de Rusia, incluyendo por supuesto estos Tu-22 los comenzó a cargar con bombas de gran calibre como la Fab 5000 y también la Fab 9000. Luego en el 86, durante la guerra entre Irán y Irak, varios bombarderos iraquíes volvieron a utilizar el poderío de la Fab 9000 en varias misiones de combate. Causaron destrozos enormes. Hubo una misión muy famosa que fue la misión del 16 de febrero de 1986 en la isla de Al-Faw, en donde se demostró la letalidad de esta llamada bomba del infierno. Hasta que llegamos al 88. Desde ahí no se ha registrado nunca de nuevo el uso de una Fab 9000 en conflictos reales. Hubo varios rumores en su momento de que se usó en la primera guerra en Chechenia, pero eso no fue confirmado. No había objetivos tan grandes, tan adecuados que requirieran un poder tan letal o devastador como el de esta gran bomba, sobre todo en objetivos de largo alcance, en donde fueran desplegados este tipo de aviones como los Tu-22, estos que ven ustedes aquí, que eran los únicos capaces de
cargar con 9 toneladas de explosivos. Se comenzó a rechazar luego la idea de usar esta FAB 9000, obviamente porque era estorboso, pesado, un verdadero elefante, una bomba muy difícil de operar, también muy difícil de utilizar. No eran objetivos selectivos, sino que devastaba todo lo que estuviera en una gran área, ¿no? Había además faltas de sistemas que guiaran o que limitaran su efectividad, porque hablábamos de una destrucción total, sin distingo. Comenzó entonces ya luego tanto la URSS como Rusia a preferir armas más pequeñas, armas de menor calibre, misiles de una precisión más grande, que son más adecuados para las misiones de combate modernas porque no causan tanta destrucción. Aquí es donde llegamos precisamente a los ataques que veíamos en la introducción de este podcast, que si ustedes se fijan, están más dirigidos a una sola vivienda. Por ejemplo, vieron ustedes que había ataques ahí a una sola vivienda o unidades habitacionales y solo eso es lo que se destruye. No queda nada, pero es efectivo. Cuando hablaríamos de la FAB 9000, barrería con todo el complejo. Hace 70 años, en estas épocas de la aviación soviética, pues se había recibido ya de hecho una munición única de las FAB 9000 que en su momento superaban a todas las demás bombas aéreas no nucleares que existían de todos los países del mundo. Se llegó a temer tanto al uso de esta bomba que Rusia lo dejó, digamos, en el olvido. No se había sabido nada de esto desde los 80s, pues, y ahora está comenzando a surgir de nuevo la duda de si comenzó Rusia usando las FAB 500 y eso conmocionó. Recuerdan que en su momento hablábamos del uso de las FAB 500. La semana pasada, después del ataque de Odessa, comenzamos a hablar, que se lanzó desde Odessa, comenzamos a hablar de, por supuesto, los ataques que Rusia tomaría en represalia, y vimos cómo se respondió con la FAB 3000. Ahora la pregunta es, ¿seguirá escalando? Muchos dicen, bueno, no nada más está la FAB 3000, está la FAB 5000 y se nos olvida que el poderío va al doble con la FAB 9000. ¿Es posible que Rusia utilice estas temidas bombas del infierno en un conflicto ya moderno cuando incluso la URSS en su momento lo consideró excesivo y las almacenó porque su poder de destrucción era sumamente letal? Pues ahora la cuestión es que estas FAB 9000, que tienen un poder sumamente devastador, muy destructivo, ahí pueden ver ustedes otra foto de archivo cuando la URSS estaba almacenando ya sobre carros de transporte precisamente estas bombas, y ahora pues se está poniendo de moda esta pregunta por varias cuestiones. El primero es el tema de la logística, el riesgo de transportar y desplegar una bomba de este calibre, porque son verdaderos elefantes, y un conflicto en donde la precisión y la minimización de daños colaterales ha sido esencial. El problema es que cuando esa precisión no se usa del lado enemigo, y vimos como el fin de semana pasada Ucrania lanza un ataque con bombas de racimo que no son para objetivos selectivos, sino que tienen el propósito de causar el mayor daño posible en un área determinada, pues entonces se comienzan a reavivar las versiones de ¿podría Rusia usar de nuevo las FAB 3000? Pues ya las usó. Aún quedan las 5000, ¿las usará? ¿Podría también escalar este conflicto a un punto en donde la mítica bomba FAB 9000 regrese? Hay un contexto en Ucrania que hoy está peligrosamente poniendo en el escenario esta estrategia, porque las armas modernas, sobre todo estos misiles de alta precisión, hablamos ya de una era donde hay Iskander, donde hay Kinzhal, que le ofrecen una mejor precisión y efectividad y sobre todo maximiza el daño al objetivo y minimiza el daño colateral, pero tampoco hay que descartar completamente la posibilidad de que en una situación de dos extremos, o bien desesperada o de venganza, se considere el uso de armas más destructivas en respuesta a este tipo de ataques no selectivos como el que vimos el fin de semana pasada con las bombas de racimo a la población civil rusa, que causó 151 heridos, 5 muertes, entre ellos 2 niños. Y pues la pregunta ha revivido en el viejo monstruo de la FAB 9000.
Rusia ha mostrado en el pasado su disposición a usar armas poderosas, incluso hace unos días con el regreso de la FAB 3000, que teníamos mucho tiempo de no conocer el uso de nuevo de estos poderes tan devastadores. Y eso pues tiene que obligarnos a reflexionar sobre el equilibrio que tiene que haber entre el uso de este poder destructivo y la precisión en los conflictos modernos, que parece que no se está privilegiando, sobre todo cuando se le da a Ucrania este tipo de armamento, que no se usan de forma responsable como las bombas de racimo. Porque cuando se usan precisamente contra un gigante, contra una potencia, pues te metes, decía este célebre poeta mexicano, ¿no? Si me hablas te grito, si me gritas te pego, si me pegas te mato. Esa es la lógica de las potencias mundiales. Llámese si lo haces, si tú te metes con Rusia, lo mismo que si te metes con Estados Unidos o China y no eres una potencia mundial, si le hablas te va a gritar y si le pegas te va a matar. Entonces, el uso de este poder tan devastador y masivo tiene que ponernos a reflexionar sobre el futuro del conflicto en Ucrania y las estrategias militares que toman las potencias implicadas que le están soplando al fogón detrás de esta guerra, Alba. Básicamente es lo que tenemos aquí. Y en conclusión, la FAB 9000 pues está hoy de nuevo vigente en las conversaciones. Ha resurgido entre los temores del pasado y el futuro de una guerra que pensábamos que habíamos superado, que era el de la Guerra Fría, que hoy está de vuelta. Sí, y con una bomba tan terrible, porque realmente es una bomba sumamente terrible. De hecho, ya se ha utilizado, no solamente Rusia lo ha utilizado la Fuerza Aérea de Irak durante la guerra Irán e Irak. Ellos ya la utilizaron también. La utilizan, por supuesto, por su tamaño y por la capacidad destructiva que tiene, porque impacta en grandes áreas y en objetivos sumamente estratégicos. Pero sí es una bomba sumamente terrible. Como decía alguien en los comentarios, se me fue tu comentario, pero decía, es que estamos viendo cómo va escalando. Empezaron con la FAB 300, luego fue la FAB 500, luego hemos visto la 3000, y esperemos que no lleguemos a ver ni la 5000 ni la 9000 realmente. Pero conforme este conflicto va adentrándose más o va alargándose tanto, estamos viendo lo peor del armamento bélico de ambos lados, porque estamos viendo las bombas de racimo, estamos viendo las FAT, y también lo vemos en el otro lado, en Medio Oriente, con el conflicto Israel con Líbano, con las bombas de fósforo. Entonces, cada conflicto que hay, cada guerra que se desata en el mundo, vemos lo peor que ha logrado hacer la humanidad. Entre más pasa el tiempo, vemos cómo seguimos o se siguen, pues, seguimos es un decir, porque la gran mayoría de nosotros no estamos en la industria bélica y no estamos desarrollando ese tipo de armamentos. Se están desarrollando armas que causen más dolor, más sufrimiento, porque bien decía un amigo en los comentarios, es que le quitas el uniforme a cualquiera de los soldados de cualquier bando y son solo civiles, y efectivamente son solo civiles que quedan en el medio de un conflicto. Son civiles que tienen familias, que tienen seres queridos, y al final del día ellos no toman las decisiones, se enlistan en las Fuerzas Armadas, muchos de ellos por convicción. Ya los demás estamos viendo que en Ucrania, pues desafortunadamente no todos se enlistaron por convicción, muchos de ellos están siendo obligados. Supuestamente también hay notas de que en Rusia están haciendo lo mismo. Del lado que sea, cuando se obligan a las personas es lo terrible. Cuando se enlistan por su propio gusto, dices, bueno, es su convicción, su patriotismo, su amor a su país, lo que lo hace, pero efectivamente. Así es. Mira, por cierto, Alba, la encuesta de YouTube, ¿crees que Rusia escale el conflicto con el uso de FAB 5000, el uso de FAB 9000 o seguirá con las FAB 3000? Gracias a todas las personas que están votando en la encuesta en estos momentos en YouTube. Vamos a cerrarla. Y los resultados, Alba, ¿crees que escale el conflicto? Fíjate, el 45% cree que incluso podría escalarse con FAB 9000. El 34% con FAB 5000 y el 22% con FAB 3000. Alba, la cuestión es, y es preocupante pensar en esto, porque hemos visto el despliegue de Rusia de armas nucleares no estratégicas.
muy probablemente el preludio, la antesala del uso de esas armas no estratégicas, Alba, sería este. Muy probablemente. Sí. Muy probablemente, porque antes de... Este es el monstruo más grande que tiene Rusia y el mundo entero de bombas no nucleares. O sea, literalmente, si le subes un peldaño a esto... Es la prima hermana. Lo que sigue es un arma nuclear no estratégica. Entonces, estas armas que ya desplegó Rusia, seguramente el preludio, la antesala del uso de una de estas sería una FAB 9000. ¿Descartaríamos el uso de armas no nucleares, no estratégicas? Bueno, ya están desplegadas a lo largo de las fronteras de Rusia con Ucrania y de Bielorrusia con Ucrania. Entonces, lamentablemente no podríamos descartar esto como un manotazo en la mesa, uno muy devastador, uno que esperemos que no suceda, pero que es muy probable que los fantasmas de este tipo de ataques puedan regresar hoy de vuelta. Sobre todo porque las tensiones están escalando en provocaciones, Alba. Sí, en provocaciones innecesarias. Fíjense, un tema del que hay que hablar, y vamos a hablar en unos minutos ya, en 2 minutos en Alba Marina, así que si no están suscritos, suscríbanse. Vámonos para allá. Porque un grupo de disidentes rusos, excongresistas, exparlamentarios rusos, políticos, pues no prominentes, pero digamos prófugos de la administración rusa en el exilio, están orquestando un plan para derrocar a Putin y asesinar selectivamente a muchos miembros de su gabinete. Bueno, estas cosas ocurren. El problema es que le han presentado a la OTAN un plan de 7 claves para poder lograr ese punto y la OTAN lo tiene contemplado en su agenda de la próxima cumbre. Es un tema que no debería ni siquiera tocarse en una cumbre así. No. Y esto escala el conflicto, las amenazas, las provocaciones, ¿no? Imagínate que se estuviera hablando en el lado ruso de un plan de disidentes estadounidenses para derrocar al gobierno estadounidense. Es terrible. Pues eso sería casi el inicio de una guerra cantada. Claro. Pero es terrible. No es lo mismo de aquí para acá que de allá para acá. El doble rasero. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.